¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente con el soldado que perforó el costado de Jesús en la cruz? No, no es solo una historia olvidada en las páginas de la Biblia. Es una revelación espiritual que puede cambiar tu vida para siempre, porque lo que estás a punto de descubrir no es entretenimiento, es un llamado celestial reservado solo para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Longinos, el centurión romano que atravesó el corazón de Cristo, no terminó su vida como un enemigo de Dios. Su historia es una de las transformaciones más poderosas que la fe puede obrar en un ser humano. Una historia que pocos se atreven a contar con la profundidad que merece. Una historia que prueba que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance del amor eterno de Jesucristo. Si alguna vez has sentido que Dios te llama en medio de tu dureza, en medio de tus errores, este mensaje es para ti. Y créeme, si entiendes lo que hoy voy a revelarte, tu fe nunca volverá a ser la misma. Así que suscríbete ahora mismo, porque aquí no hablamos de religión vacía, hablamos de vida, salvación, poder de Dios y propósito eterno. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Longinos podría ser exactamente la respuesta que tu alma estaba buscando. La crucifixión de Jesús y la transformación de Longinos. En el oscuro telón de fondo de Jerusalén, un viernes que parecía suspendido entre el cielo y la tierra, el Gólgota se convirtió en el escenario del evento más decisivo de la historia espiritual de la humanidad. Allí, bajo un cielo ennegrecido y un ambiente cargado de un dolor invisible, Jesús de Nazaret fue crucificado. Entre los soldados romanos encargados de ejecutar la sentencia, se encontraba Longinos, un centurión endurecido por la violencia, acostumbrado a la muerte, incapaz de conmoverse fácilmente. Pero esa tarde, algo diferente impregnaba el aire. No era solo otra ejecución, era el despliegue del poder de Dios en su forma más desgarradora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué podría sucederle a un corazón humano cuando se enfrenta cara a cara con el verdadero Hijo de Dios? Mientras Jesús pendía del madero, con su cuerpo herido y su espíritu sereno, Longinos observaba. Cada palabra que salía de los labios ensangrentados del Nazareno perforaba el ambiente como un relámpago silencioso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Qué clase de condenado clamaba por el perdón de sus verdugos? ¿Qué clase de rey no pedía venganza, sino amor? Longinos, acostumbrado a gritos de odio y desesperación, quedó desconcertado. La fe comenzó a sembrarse en su corazón como una semilla invisible. Muchos presencian milagros sin cambiar, pero Longinos fue tocado por algo que el ojo humano no puede ver, la revelación del Espíritu Santo. A medida que la tarde avanzaba, fenómenos sobrenaturales comenzaron a suceder. El cielo se oscureció repentinamente, Mateo 27:45, como si el mismo universo se negara a presenciar la injusticia. La tierra tembló con un rugido sordo que hizo estremecer a todos los presentes. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como una señal del acceso directo al reino de Dios que acababa de abrirse. Longinos, testigo involuntario de estas señales, sintió un terror reverente invadir su ser. No era miedo de un enemigo, sino un temor sagrado ante la majestad divina. ¿Cuántas veces en nuestra vida ignoramos las señales que Dios nos envía para despertarnos? Finalmente, llegó el momento decisivo. Para verificar la muerte de Jesús, Longinos tomó su lanza y perforó el costado de Cristo. La Biblia narra que de la herida brotaron sangre y agua. Juan 19:34, un símbolo profundo del nacimiento de la Iglesia y la salvación. Al ver esta escena, el corazón de Longinos se quebrantó. Sus labios, que tantas órdenes de muerte habían pronunciado, ahora confesaban la verdad eterna. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Ese momento no fue simplemente una confesión, fue el nacimiento de una nueva criatura, el inicio de una vida eterna marcada por la fe y el arrepentimiento. Muy pocos comprenden la magnitud de esta transformación. Si logras ver su profundidad, tu fe no volverá a ser la misma. ¿Y qué podemos aprender nosotros hoy, aquí y ahora? Que nadie está demasiado lejos del poder de Dios, que no importa cuán endurecido esté un corazón, si el Espíritu Santo sopla sobre él,
puede ser transformado en tierra fértil para el reino de Dios. La crucifixión no fue solo el final del ministerio de Jesús en la tierra, sino también el inicio de una redención personal para cada Longinos que habita en nosotros, orgullosos, ciegos, pero profundamente amados. Y si crees que la historia de Longinos termina aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Longinos. De centurión implacable a discípulo de Cristo. Antes de aquel fatídico viernes, Longinos era simplemente un engranaje más en la maquinaria del imperio, un soldado de carrera, curtido por la disciplina y la brutalidad, acostumbrado a obedecer órdenes sin cuestionarlas. La violencia era su lenguaje, la obediencia su virtud, la muerte, su compañera diaria. No había espacio en su corazón para compasión ni para fe. ¿Cuántos hoy, como Longinos, caminan endurecidos por la vida, pensando que son inquebrantables, sin saber que en el plan divino, incluso los corazones de piedra pueden convertirse en templos vivos para el Espíritu Santo? La salvación no discrimina. El poder de Dios busca a los más inesperados. Después de su encuentro en el Gólgota, Longinos no pudo volver a ser el mismo. Esa herida que él mismo había abierto en el costado de Jesús fue también la herida por donde su propia alma se quebró para renacer. La fe que comenzó como un susurro durante la crucifixión creció en su interior como un río imparable. Los días siguientes, Longinos se apartó de sus compañeros soldados, incapaz de seguir viviendo bajo los códigos del mundo militar. Algo dentro de él clamaba por una nueva vida, una vida anclada no en el poder de las armas, sino en el poder de Dios, en la promesa de la vida eterna revelada por Jesucristo. Imagínate por un momento el conflicto interno de Longinos, un hombre que había jurado lealtad al César, ahora arrodillado ante un rey invisible, un hombre entrenado para matar, ahora llorando por haber herido al autor de la vida. Esa transformación no fue un acto de un día, sino una batalla espiritual intensa, donde el arrepentimiento perforó su alma más profundo que cualquier lanza jamás podría hacerlo. La Biblia nos enseña que el que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado entre la vida vieja y el llamado de Dios? ¿Cuántas veces sentimos la tensión entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser? No fue fácil para Longinos abrazar su nueva identidad. Abandonar su estatus de centurión significaba renunciar a privilegios, seguridad y reconocimiento. Pero, movido por la fuerza irresistible del Espíritu Santo, eligió perderlo todo en la tierra para ganarlo todo en el reino de Dios. Su fe no fue una emoción pasajera, fue una decisión radical que exigía sacrificio, valentía y humildad. Muy pocos en su posición hubieran dado ese paso. Y es ahí donde la palabra de Dios se cumple de manera gloriosa, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Hoy, Longinos nos enseña una lección vital. No basta con ser testigo de los milagros. Debemos permitir que los milagros nos transformen. Ver a Jesús morir en la cruz no fue suficiente. Fue necesario que Longinos dejara que esa visión rompiera su corazón. ¿Y tú? ¿Has permitido que la cruz no solo sea un símbolo en tu vida, sino una semilla viva de transformación en tu alma? Lo que viene a continuación te mostrará que cuando alguien entrega su vida a Cristo sin reservas, el cielo escribe una historia completamente nueva. El reconocimiento público y la conversión de Longinos. No todos los encuentros con Dios permanecen en el ámbito privado. Hay momentos en que la fe, nacida en la intimidad del corazón, debe salir a la luz, enfrentando el juicio del mundo. Para Longinos, ese momento llegó pronto. No podía seguir llevando su armadura de soldado, mientras en su interior latía un nuevo corazón lleno del Espíritu Santo. El hombre que alguna vez fue un instrumento de muerte, ahora sentía una necesidad incontrolable de proclamar vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido llamados a dar un paso público de fe, pero tememos al qué dirán, al rechazo, a la pérdida? El ejemplo de Longinos nos muestra que cuando el poder de Dios invade, el miedo se disipa ante la majestad del reino de Dios. En medio de un Jerusalén conmocionado por los fenómenos sobrenaturales del Gólgota, Longinos no se escondió. Se adelantó ante sus superiores, sus compañeros y el pueblo,
y confesó abiertamente, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Esa declaración no era un simple comentario. En el contexto del imperio romano, reconocer a otro rey que no fuera el César era un acto de traición, castigado con la muerte. Pero para Longinos, la fe en Jesucristo valía más que su propia vida. Él entendió que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. ¿Cuántas veces callamos nuestra fe por temor? Longinos prefirió perderlo todo antes que negar la verdad que había visto con sus propios ojos. Su decisión no fue sin consecuencias. Longinos fue expulsado del ejército, despojado de su rango, aislado por sus antiguos hermanos de armas. El mundo lo despreció, pero el cielo celebró su valentía. En su caída social, encontró su verdadera elevación espiritual. Muy pocos conocen esta faceta del poder de Dios. A veces, la pérdida más dolorosa ante los ojos humanos es la promoción más gloriosa ante los ojos del cielo. Longinos aprendió que seguir a Cristo no significa necesariamente una vida fácil, pero sí una vida verdadera, enraizada en la fe, en la salvación, en la promesa incorruptible de la vida eterna. Después de su conversión pública, Longinos no regresó a su tierra natal para vivir en anonimato. No, su corazón ardía con un fuego nuevo, el deseo de compartir el Evangelio. Ya no era un centurión que obedecía órdenes humanas, sino un discípulo que respondía a la voz viva de Dios. Su lanza, antes símbolo de muerte, se transformó en un estandarte de la victoria del Espíritu Santo, y así comenzó a predicar con pasión y humildad, llevando el mensaje de arrepentimiento y salvación a quienes nunca habrían imaginado que un soldado romano pudiera hablarles del amor de Jesucristo. Y aquí nos surge una pregunta vital. ¿Qué harás tú con el testimonio que has recibido? ¿Guardarás para ti lo que el Espíritu Santo ha sembrado en tu alma, o como Longinos, te atreverás a proclamarlo, aun si el mundo se vuelve en tu contra? Si alguna vez has sentido que tu fe te pide más que una vida cómoda y silenciosa, estás a punto de descubrir en el próximo capítulo que la verdadera transformación no se mide por palabras, sino por la entrega radical del corazón. Misión y martirio de Longinos. La verdadera fe no se limita a una confesión pública. Ella exige una vida entera como testimonio viviente. Después de entregar su corazón a Jesucristo, Longinos entendió que su misión no era callar, ni acomodarse, ni ocultarse. El mismo Espíritu Santo que había quebrantado su corazón en el Gólgota, ahora lo impulsaba a salir al mundo y anunciar la buena nueva de salvación. Ya no era el soldado del César, era ahora un embajador del reino de Dios, llamado a sembrar en corazones endurecidos la semilla de la vida eterna. ¿Has sentido alguna vez que tu vida ya no te pertenece porque fuiste tocado por el fuego de Dios? Así fue para Longinos. Su existencia se convirtió en una misión sagrada. Guiado por la palabra de Dios, Longinos viajó a tierras lejanas, como Capadocia y Cesarea, regiones marcadas por la idolatría y la oscuridad espiritual. Allí, predicaba con una pasión que solo un hombre verdaderamente transformado podía sostener. No llevaba espada, ni escudo, ni insignias militares. Su única arma era la fe. Su única armadura era la oración. Su única bandera era el amor de Cristo crucificado. Su voz, antes endurecida por órdenes de guerra, ahora proclamaba con ternura y poder las profecías bíblicas, llamando al arrepentimiento y a la vida nueva. ¿Quién hubiera imaginado que el mismo soldado que hirió al Salvador sería un instrumento para sanar las almas de muchos? Pero el reino de Dios siempre avanza en medio de la oposición. No todos recibieron el mensaje de Longinos con alegría. Las autoridades locales, incomodadas por su predicación, lo arrestaron. Fue torturado, presionado para que negara su fe en Jesucristo. Pero el mismo Longinos que había sido testigo del poder divino en el Gólgota, no podía, ni quería, retractarse. ¿Qué podía temer un hombre que había visto abrirse los cielos y había sentido el poder del Espíritu Santo arder en su interior? Jesús había dicho, «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Mateo 10:28.
y Longinos vivió esta verdad hasta sus últimas consecuencias. Su martirio fue brutal. Cuentan las tradiciones que fue sometido a terribles torturas, pero ni los azotes ni las amenazas lograron quebrar su fe. Finalmente, fue ejecutado por decapitación, sellando con su sangre su testimonio de amor por Jesucristo. Su muerte, lejos de ser una derrota, fue una proclamación gloriosa. En su sangre derramada se reflejaba la misma entrega que había visto en el Calvario. Longinos murió en la tierra, pero despertó en la vida eterna, coronado como mártir, abrazado por aquel a quien había reconocido como el Hijo de Dios. Muy pocos comprenden el honor celestial que se concede a quienes no niegan su fe hasta el final. Si comprendes esto, tu visión del sacrificio cambiará para siempre. ¿Y qué lección nos deja su martirio? Que la verdadera vida cristiana no se mide por la ausencia de problemas, sino por la perseverancia en la fe, aún en medio del sufrimiento. Longinos nos recuerda que seguir a Cristo tiene un precio, pero también una recompensa que el mundo no puede dar ni quitar. Ahora te invito a acompañarme en el último tramo de esta historia, porque el legado de Longinos no murió con él, apenas comenzaba. El legado de Longinos y el inicio de la expansión cristiana. La muerte de Longinos no apagó su testimonio. Al contrario, como una semilla sembrada en tierra fértil, su sangre derramada dio frutos que trascendieron generaciones. La historia del soldado que perforó el costado de Jesús y terminó proclamándolo como su Señor, se esparció como fuego entre los primeros creyentes. Para ellos, Longinos no era solo un mártir, era una prueba viviente de que el poder de Dios podía redimir incluso a los más alejados, a los más endurecidos. Muy pocos comprenden el impacto que una vida transformada puede tener sobre el mundo espiritual y sobre la historia. Pero si logras ver esto, entenderás que cada alma que se rinde a Jesucristo se convierte en una chispa que puede incendiar corazones para el reino de Dios. En las primeras comunidades cristianas, Longinos fue venerado como un santo, un testigo privilegiado de la pasión de Cristo. Su conversión y su martirio inspiraron a otros a permanecer firmes en la fe, incluso frente a la persecución brutal del Imperio Romano. La palabra de Dios, sembrada en su corazón, durante aquellos minutos en el Gólgota, no solo transformó su vida, sino que se multiplicó como un torrente imparable a través de aquellos que escucharon su historia. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Un solo acto de fe, un solo corazón rendido al poder de Dios, puede desencadenar movimientos que cambian la historia. Los apóstoles y discípulos de la primera generación encontraron en testimonios como el de Longinos un aliento renovado para llevar el Evangelio a cada rincón del mundo conocido. La valentía de un soldado convertido en predicador resonaba con fuerza en una época donde confesar a Jesucristo significaba arriesgar la vida. La fe de Longinos fue un eco profético de las palabras de Jesús. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Alguna vez has pensado que tu testimonio, por pequeño que te parezca, puede ser el fuego que encienda otras vidas? Con el tiempo, la figura de Longinos trascendió la historia y se incrustó en la tradición cristiana como símbolo de arrepentimiento verdadero y fe inquebrantable. Iglesias, capillas y relicarios fueron dedicados en su honor. Su nombre fue recordado no por las hazañas militares que pudo haber realizado, sino por su elección más grande: cambiar la espada por la palabra de Dios, cambiar la violencia por el amor, cambiar el servicio a un imperio terrenal por el servicio al reino eterno. ¡Qué gloriosa ironía divina! El soldado que traspasó el corazón de Jesús fue a su vez traspasado por el amor inmenso del Salvador. Y tú, al escuchar la historia de Longinos, ¿qué elegirás? ¿Permitirás que el poder de Dios transforme también tu vida de tal manera que tu legado no sea medido por títulos humanos, sino por las almas que alcanzaste, las vidas que tocaste y la fe que sembraste? Porque créeme, si decides rendir tu corazón como lo hizo Longinos, el cielo escribirá tu nombre entre aquellos que, como él, cambiaron el mundo no con espadas, sino con fe viva. Y lo que viene ahora te llevará aún más profundo, porque esta revelación apenas ha comenzado. Ahora dime,
¿Alguna vez sentiste que, como Longinos, tu vida podía tener un propósito mucho más grande de lo que imaginabas? Que incluso tus errores, tus caídas, tus heridas, podían ser usados por Dios para escribir una historia de fe eterna? Si esta revelación tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿En qué parte de tu vida sientes que Dios te está llamando a una transformación profunda? Tu testimonio puede inspirar a muchos más que están buscando su camino hacia el reino de Dios. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de las revelaciones poderosas que estamos compartiendo aquí. Cada video es una nueva llave espiritual que puede desbloquear algo profundo en tu vida. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, no te pierdas lo que viene después, porque lo más impactante, lo más transformador, lo más glorioso, aún está por ser revelado. Que el Espíritu Santo guíe cada paso que des. Nos vemos en el próximo video, elegido.